¿Qué tal, pues, mis amables hermanos? Muy buenas noches. Realmente es, como siempre digo, una gran alegría, un gran privilegio el poder enseñarles la palabra de Dios a través de ya la segunda carta de San Pedro Apóstol. Bienvenidos mis amados hermanos, gracias por separar su tiempo. La enseñanza anterior, el título fue Conociendo a Dios y era en 2 de Pedro capítulo 1 de versículo 1 al 12. Hoy vamos a continuar. 2 de Pedro capítulo 1 versículos 12 al capítulo 2 versículo 3. El tema es Caminando con Dios. Segunda de Pedro, capítulo, versículos 1:12 al 2:3. Muy bien. Hoy estaremos, pues, una vez más, siendo alentados a crecer en nuestro caminar y relación con el Señor. Así que vamos a orar. Padre de los cielos, Señor, muchas gracias, Dios querido, por guardarnos, por cuidarnos. Gracias, Padre, por mi hermano Mario, por su gran deseo de aprender, de escuchar tu palabra, por mi hermano Juan Carlos de Colca, de mi hermano Juan Carlos, Señor, de Huaycán, de nuestro hermano César Rivas, de nuestro hermano Fernando, de mi amigo Daniel Montoya, ajá, de nuestro hermano Héctor Gallegos. Y de verdad estoy bastante agradecido de poder eh, ser para ustedes la persona que les está guiando en la palabra de Dios en estos estudios. Muy bien, Dios querido, por eso te pido, Padre Celestial, para que estos momentos se torne un momento de bendición para ellos, para cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, para poder, Señor, tomar tu palabra, escuchar y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Tu bendición para mis hermanos varones. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Empezamos con el versículo 12. Versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues bien, yo sé que ustedes saben estas cosas, dice el apóstol Pedro, pero quiero recordárselos. Hay cosas que nosotros como cristianos pareciera que necesitamos que nos recuerden constantemente. ¿Saben? Cuando fui niño, mi madre más que todo siempre me estaba recordando las cosas. Por ejemplo, cuando tenía que ir a comprar el pan, ella decía, hijo, cuando cruces antes de cruzar la pista, por favor, antes de cruzar, mira a tu derecha, a tu izquierda, siendo que yo tenía que cruzar la pista para ir a la panadería. Y siempre, todos los días que yo me levantaba para ir a comprar a la panadería, mi madre siempre me repetía lo mismo, siempre me repetía lo mismo. Yo recuerdo que tenía 8 años y le decía a mi madre, pero mamá, no es necesario que me repitas, ya no soy un bebé, le decía yo, "no, ya no soy un bebé, no, no me repitas las cosas". Bueno, ahora que soy padre, sé por qué mi madre me decía, mira a tu derecha, a tu izquierda, constantemente, repetidamente. Ahora entiendo esto. Y en esa paternidad, en ese amor de pastor y de padre, el apóstol Pedro aquí nos dice, pues, no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Y así pues hay áreas donde necesitamos constantemente que nos exhorten. Necesitamos que siempre nos estén recordando. Y Pedro está diciendo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. O sea que él mismo dice, de repente algunos de ustedes dicen, sí, yo sé estas cosas, pero como que nos pone el parche, por decir así, ¿no? Aunque ustedes lo sepan, yo lo voy a hacer recordar siempre. Vamos a los siguientes versículos.
Versículos 3 y 14 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así que Pedro dice, mientras estoy en este cuerpo, o sea, aún estoy vivo, creo que es necesario que les recuerde estas cosas y seré removido de este cuerpo, yo lo sé. Es decir, él ya como que está anunciando su muerte. Y es muy propicio de que tengo que decirles de que pronto dejaré este cuerpo y me iré a la presencia del Señor. El propósito de esta carta, mis amados hermanos, es escribir estas importantes cosas para que ellos puedan recordarnos continuamente. Ajá. Incluso también el propósito es que nosotros estemos recordando a nuestros hijos. Los pastores nos hacen recordar las cosas del Señor a nosotros y nosotros a nuestros hijos. ¿Saben? Eh, un par de semanas de vacaciones se dio mi consiervo Jorge Mendoza en tal lugar. Y déjeme decirle de que en esa ocasión él de verdad no sentía nada en su cuerpo, no sentía nada en su cuerpo. Pero cuando fue de vacaciones, allí a Sullana, a los baños del Inca, perdón, a Cajamarca, perdón, Cajamarca, a los baños del Inca, él fue a bañarse en estas aguas termales y después que salió del baño, él sintió ciertos dolores en su cuerpo y pensó, bueno, de repente, como he estado en agua caliente, he salido al frío, de repente eso me ha chocado. Pero sabe, durante los días de sus vacaciones, él sintió que el dolor que al principio tuvo se iba haciendo mucho mayor, más, se iba volviendo más incómodo para él. De tal manera que estando allí visitó al doctor y le dijo, mi estimado amigo, usted tiene un serio problema. Usted tiene un serio problema. ¿Está solo? Sí, he venido con mi esposa. Y le hicieron pasar a la esposa y le dijeron, usted tiene cáncer al colon. Fue un golpe pero terrible para el pastor, fue un golpe terrible. Y si bien es cierto, sus hijos, su esposa, el resto de los amigos lo animábamos, pero él decía, no, ya yo estoy pronto para partir. Y estoy recordando a mis hijos lo que les he enseñado y recordándoles lo que deben hacer después de mi muerte. ¿No? Algo así parecido está diciendo el apóstol Pedro en estos versículos. Vamos a versículos 15 y 16. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, es decir, después de su muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Saben, aquí hay una preocupación, por decirlo así, del apóstol Pedro para la iglesia, para los hermanos. Y él está diciendo, por favor, si yo le repito estas cosas, como les decía antes, ¿no? Si yo le repito estas cosas, ustedes tienen que repetir a sus hijos, repetir al resto de a los hermanos. ¿Para qué? Para que lo que les hemos enseñado, las doctrinas que le hemos enseñado, no quede como, al final, como una fábula, como un cuento, y esto termine. No. Por eso el versículo 16 dice, ¿no? Porque no nos hemos dado
No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, nosotros no hemos visto algo que nosotros hemos inventado, no. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, la majestad del Señor. Eh, lo que Pedro está diciendo, pues él dice, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad del Señor. Ahora, Pedro está diciendo esto porque hubo personas que llegaron a correr la voz que lo de la Biblia era una simple fábula, puro cuento. Las personas que hablaban esto decían que los cristianos se juntaron, se sentaron y desarrollaron la historia, ensayaron la historia y luego esparcieron la historia. Eso es lo que la gente hablaba acerca de la doctrina, acerca de la palabra de Dios. En el momento que usted se pone a pensar en esto, usted ve cuán ridículo es. Y usted puede ver que no podría ser una fábula ideada astutamente porque muchas personas la han examinado y estudiado a fondo. Que si allí hubiera una fábula ideada astutamente, estarían los desperfectos que hubieran sido descubiertos y todo se hubiera descartado hace tiempo. Si fuera una fábula ideada, entonces usted no podría explicar su poder para cambiar la vida de los hombres tan poderosamente. El poder del Evangelio ha cambiado a muchas personas. Y vemos testimonios del poder del Evangelio a nuestro alrededor, en nuestras vidas, que han sido transformadas. Una fábula ideada astutamente no puede hacer esto. Vamos a los siguientes versículos, 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora Pedro fue llevado junto con Santiago y Juan a un monte por Jesús. Y allí él se transfiguró delante de ellos, y ellos lo vieron a él en su gloria transfigurada con Moisés y Elías apareciendo y hablando con él. Y luego cuando los discípulos miraron nuevamente, Moisés y Elías habían desaparecido y Jesús solo estaba allí. Y luego vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Vea usted, mi amado hermano, ellos habían escuchado la ley, ellos habían escuchado a los profetas. Y ahora Dios está diciendo, escuchen a mi hijo, escuchen a mi hijo. Hay un versículo en la Biblia que dice, Dios que en otros tiempos habló a nuestros padres de diversas maneras por los profetas, en estos días ha hablado por su Hijo. Este es mi Hijo, a él escuchad. La ley vino por Moisés, gracia y verdad por Jesucristo. Y así Pedro dice, escuchamos la voz. Nosotros fuimos testigos de lo que pasó allí. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, esta profecía, la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día clarezca. Durante la noche, aún así, usted tiene una luz para guiarlo. El hecho de que la escritura profetizó tantas cosas que han acontecido y las profecías 100% exactas, déjeme decirle que aún así hay personas que están ciegas por el fervor religioso, que quieren pasar por alto el hecho de que la palabra de Dios es la palabra exacta, mi amado hermano.
Han habido muchas personas que tomaron equivocadamente, erróneamente, algunos pasajes de la Biblia y dijeron que Jesús vendría. Por ejemplo, los testigos de Jehová predijeron que Jesús vendría en el 1917 y no vino. Y luego en 1925 profetizaron y todo lo demás que el Señor Jesús vendría. Y fallaron en sus predicciones. ¿Saben? Los de esta secta, es decir, los de los testigos de Jehová, se aventuraron sin hacer un buen estudio y fallaron, pero wow, estrepitosamente. La venida del Señor, déjeme decirle, mi amado hermano, nadie lo sabe. Nadie sabe la venida del Señor, solo el Padre lo sabe. Podría decir que ni el propio Señor Jesucristo sabe cuándo Él va a venir, solo Dios sabe, ni los ángeles, solamente Dios sabe cuándo el Señor Jesucristo vendrá. Así que si usted escucha por ahí alguna secta diciendo, anunciando que en el 2025 o en el 2030 viene el Señor Jesús, es pura fábula, pura mentira. Vayamos al siguiente versículo. Versículos 21, 20 y 21, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y así encontramos aquí que la palabra de Dios atestigua de la inspiración de las Escrituras. Inspiración significa soplo de Dios. Toda palabra que encontramos en la Biblia, mis amados hermanos, viene del mismo corazón de Dios, de la boca de Dios. Hombres santos, los profetas, los apóstoles, fueron los que escribieron. El Espíritu Santo les guiaba qué tenían que escribir. Por eso dice, ¿no? Dice versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, que lo que encontramos en la Biblia no viene de un corazón humano, de una mente humana, viene del propio corazón de Dios. Pues bien, le decía de que la palabra inspiración significa soplo de Dios. Ahora, Pablo también, escribiéndole a Timoteo, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, este es uno de esos puntos que Satanás está constantemente atacando, hermanos. Hay tres áreas básicas donde Satanás está constantemente atacando y atacando. Una es la palabra de Dios. Lo segundo es la deidad de Jesucristo. Y la tercera es la obra del Espíritu Santo. ¿No? Entonces, por muchos años, mis amados hermanos, por muchos años han habido personas que dicen que la Biblia no es palabra de Dios. Luego también, por muchos años hay sectas que dicen que el Señor Jesucristo no es Dios, que es un arcángel. Esto enseñan los testigos de Jehová, que Jesús es un arcángel. Por eso ellos no adoran a Jesús, sino adoran a Jehová Dios. Y por supuesto, también los mismos testigos de Jehová hablan acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, dicen ellos, ¿no? Y son gente guiada pues por el mismo diablo para atacar la palabra de Dios, para atacar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás está constantemente atacando estas tres cosas. La palabra de Dios, mi amado hermano, es el consejo, es la misma voz de Dios para nosotros. Muy bien, así que déjeme decirle que vamos a ir al siguiente versículo donde dice, ahora ya en el capítulo 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción
repentina. Ay, 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 hermanos queridos. Y ya esto ya se ha dado, ¿no? Falsos profetas. Ya se ha dado, ya. En Chile apareció un loco que se hacía... Cuando digo loco, no era un hombre que era insano y estaba mal de la cabeza, sino era un hombre que había estudiado la Biblia en una universidad cristiana, pero cuando terminó sus estudios, él empezó a vestirse como Jesús y a recitar versículos de la Biblia. Salía y pronto empezó a ganar adeptos. Salía a las calles y empezó a ganar adeptos. En Chile, ¿eh? Tanto así, hermano, de que les hizo creer que él era el Señor Jesús. E hizo vender a las personas sus propiedades. Algunos le entregaron dinero a él, diciendo de que ya muy pronto, en tal fecha, el Señor, que Jesús ya había llegado a la tierra y que los llevaría al cielo. Y como siempre, mis hermanos, pues hay gente ingenua, ¿no? Bueno, gente que nunca leyó la Biblia y se deja engañar, pues, ¿no? Sí, le entregaron sus propiedades, dinero, y a la final los estafó este hombre, ¿no? Falsos maestros, los falsos profetas siempre estuvieron y siempre estarán. Ellos vienen vestidos de oveja y muchas veces usted los escucha y dice, amigo, bueno, pues pastor, pero ellos son buenos. Ellos realmente hablan muchas verdades y por eso ellos no creo que sean capaces de engañar. Ja, mi hermano, un falso profeta no solo dice cosas falsas, dice cosas ciertas al principio. Al principio dice cosas ciertas. Porque si él al principio, desde el principio, diría cosas engañosas, nadie quería escucharlos a ellos. Pero generalmente lo que ellos dicen es un 50% verdad, 50% mentira. Así es. Y hay muchas personas pues que se dejan engañar de esto. Eh, Ahí en el seminario donde estudié, hermanos, nos dejaron, justamente estábamos estudiando sectas. Estábamos estudiando sectas. Y la tarea del profesor fue, ok, no sé cómo ustedes hacen, pero necesito que en la próxima clase, la siguiente semana, ustedes me traigan el libro de Mormón. Porque vamos a estudiar acerca de los mormones. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Y yo busqué ahí un templo ahí, mormón, y me acerqué, ¿no? Bueno, quizás, va a sonar raro lo que le voy a contar, pero me acerqué allí y salió una persona y le dije, ¿usted puede regalarme un libro mormón? Me dice, sí, sí, yo puedo regalarle y otra literatura, pero pase. Me hizo pasar y me dijo, antes de darle el libro mormón, quiero que usted me escuche. ¿Y sabe cómo empezó este hombre? Empezó con la Biblia. Es más, me dijo algo que yo dije, ¿estos son mormones o son evangélicos? Porque me dijo, nosotros somos creyentes en el Señor Jesucristo. Usted no es creyente en el Señor Jesucristo. Usted tiene que aceptar a Jesús como su Salvador. Y yo me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando como que, wow, ¿es un templo mormón o un templo evangélico? Y empezó a hablarme de la palabra de Dios, pero ¿sabe? Hubo un momento en que él dijo, ¿sabe? Aquí le he citado a algunos apóstoles, algunos profetas, y quiero citarle ahora, y cogió el libro mormón, quiero citarle ahora acerca de un profeta, Smith. Quiero hablarle del profeta Smith, que es nuestro profeta, el fundador de los mormones. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué no me sigue hablando de la Biblia? No, porque la Biblia es para otro continente. Y el libro mormón es para nuestro continente, sí. ¿Sabe? Eh,
a nuestro fundador, Smith, se le presentó el propio Señor Jesucristo y les dio en unas planchas de oro, le dio estas escrituras para este continente, para nuestro continente. Y eso, eso me pareció bueno, ya yo pues era estudiante de la Biblia, ¿no? Pero me hacía loco para ver hasta dónde llegaba, ¿no? Hasta dónde llegaba. Y, y por lo tanto, usted tiene que en estos momentos, hacer una decisión por Cristo y usted empieza a venir a nuestra iglesia y le regalamos el libro Mormón. Entonces le digo, y yo pues quería el libro Mormón, ¿no? Entonces le dije, mire, ¿qué le parece como estoy un poquito apurado? Deme el libro Mormón y luego seguimos hablando. Se quedó pensando, me dijo, ok, claro, claro, claro. Le voy a dar el libro y seguimos hablando. Bueno, yo no pequé en mentirlo porque dije, seguimos hablando. Y no le dije, ¿cuándo? ¿Cuándo? En esa semana o la próxima semana, en ese año o el próximo año. No le dije cuándo, pero me dio el libro Mormón y pude presentarlo en clase. Pero hermanos queridos, va a haber personas, falsos profetas, falsos maestros, presentando la verdad a medias. Y luego, cuando han captado tu atención, han captado tu amistad, te presentan la falsedad. Muy bien. Y déjeme decirle que los falsos profetas son aquellos pues que claman ser ministros. Falsos profetas que llenan estadios, ¿no? Que llenan estadios. Pero sin embargo, niegan a la deidad del Señor Jesucristo. Muy bien, ok, vamos al siguiente versículo. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Está hablando de los falsos profetas. Es desconsolador saber que cada vez aparece una legislación anti Dios. Periódicos que están haciendo sus entrevistas a pastores que no pertenecen a una asociación cristiana, o por lo menos que estén pastoreando. Estos, como no están bien en las cosas del Señor, dan respuestas carnales, que es justamente lo que los periódicos quieren escuchar. Ejemplo, hace tiempo el alcalde de Lima creó la llamada zona rosa. Creo que fue en el tiempo de... Oh, se me fue. Se me fue este alcalde. Ay, perdón, hermanos, perdónenme. Lo tenía en mi mente, se me fue. Carmona. Carmona. En su tiempo de alcalde, él creó una zona rosa, es decir, una zona frecuentada por las meretrices, ¿no? Estas, bueno, la Biblia les llama rameras, prostitutas. Hace tiempo, pues, él creó una zona rosa. Esta zona rosa es ocupada, pues, por prostitutas. Luego, después de una semana, preguntaron a un pastor congresista, a Humberto Lai. Le preguntaron y, y le dijeron, bueno, ¿qué opina usted de esa zona rosa? ¿Qué opina usted? ¿Y sabe lo que él dijo? Él dijo, bueno, pienso que esa zona es saludable, va a detener tanta violación. Sí, es saludable y va a detener tanta violación. Qué ridículo, ¿verdad? Qué ridículo, qué ridículo. A la final ya este pastor ya dejó el Congreso, pues, ¿no? Dejó el Congreso. Y, y pues tenemos que estar bastante atentos a los falsos profetas. Ok. Y en el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El verdadero pastor desea alimentar al rebaño de Dios. Los falsos maestros quieren esquilar al rebaño de Dios. Y ellos han desarrollado tantos artilugios para esquilar al rebaño de Dios. Ustedes han estado en mi corazón estos días, dicen ellos, ¿no? El Señor me despertó esta mañana y yo estaba orando por usted. ¿Sucede algo malo? Por favor, dígame
porque es que yo me he sentido tan perturbado por usted últimamente. Quiero orar por usted. Así dicen ellos con unas palabras tan profundas que, wow, te hacen pensar pues que chispas, nadie se interesó así. Alguna vez nadie se interesó por mí. Ellos dicen, ¿por qué no me escribe y me hace saber? Así yo puedo orar más y más por usted. Ah, y por favor, incluya una ofrenda. Así yo puedo continuar con este ministerio que Dios me ha dado. Y note usted la última parte. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjese usted, todo esto debe herir el corazón de Dios. El ser o el haber personas que hacen negocio de las cosas del Señor. Eso me molesta mucho a mí y bueno, yo sé que yo no soy la persona más pura en el mundo, pero sí estas cosas realmente me molestan a mí. ¿Cuánto más molestarán a Dios? ¿Cuánto más molestarán a Dios? Saben, les quiero contar un caso real, mis hermanos, un caso real. Ya estamos terminando. Estábamos en un restaurante en Ica, porque nos invitaron para una campaña por aniversario en una iglesia ahí en Ica. Y una tarde estuvimos en un restaurante almorzando, éramos 3 pastores, y de repente un niño se acercó y tenía en su mano folletos. El niño era un hábil conversador y comenzó a colocarnos los folletos en nuestras manos, a cada uno. Aquí tienes uno, quiero darte uno, a usted, pastor, a usted también. Y luego, por supuesto, habiendo colocado el folleto en nuestras manos, él quería una donación, es decir, dinero. Y yo le dije, ¿para quién es esto, hijito? El niño me respondió, es para mi pastor que está pasando necesidad. Wow, los 3 pastores nos miramos. Entonces yo le dije, bueno, dame el número telefónico para llamarlo y llevarle algunas cositas. El niño me quedó mirando como dudando y al fin me dio el número. ¿Sabe? Llamé al número y me contestó un hombre. Y le pregunté, ¿es usted el pastor fulano tal de tal que ha mandado a vender folletos a un niño? ¿Y sabe? No contestó, pero así, después de unos segundos, colgó rápidamente. Mis amados hermanos, estos malos ministros han hecho mercadería del Evangelio. Ellos estuvieron usando al niño para vender esas cosas para su beneficio. Pedro dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muy bien, mis hermanos. Regresaré con más de nuestro estudio versículo a versículo de Segunda de Pedro cuando continuemos con más del asunto del juicio divino. Y esto será la próxima semana. Haga planes para que pueda acompañarme el próximo viernes. El caso de la vida real ya les conté, ¿no? Así que vamos ahora, mis amados. Oh Padre Santo, te pido que tú estés fortaleciendo y derramando tus bendiciones a cada uno de mis hermanos, Señor. A mis hermanos varones, a sus casas, a sus hijos, Señor, en sus trabajos. Y que tú le puedas guardar en todos sus caminos. Señor, queremos siempre andar contigo, Padre. Señor, danos la sabiduría para cuando venga algún falso maestro, Señor, que nos quiera desviar, aún, Padre, aún, Señor, aún en la misma iglesia, algún hermano que nos quiera desviar, hacer algo que no conviene, Señor, que pronto, Padre, podamos decirle de que no está bien lo que está haciendo. Señor amado, te pedimos para que nuestra vida sea enriquecida, Señor, enriquecida de tu gracia, de tu misericordia.
Padre, sigue extendiendo hacia nosotros, Padre Celestial, tus cuidados, tu guía y tu dirección. Padre Santo, yo te pido que bendigas, Señor, de una hermosa semana a mis hermanos. Que cada día estén fortalecidos, Padre, en ti. Dios Santo, gracias, Padre. A ti toda la gloria y alabanza y todo el honor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.